En 1944, en el frente oriental, las fuerzas de Hitler estaban siendo empujadas de regreso hacia la frontera alemana. Pero Alemania estaba a punto de enfrentar una nueva amenaza. En el oeste, las fuerzas aliadas se habían estado preparando durante meses para abrir un nuevo frente en el noroeste de Francia. El entrenamiento estaba bien encaminado. Sin embargo, era un ataque que Hitler había esperado durante mucho tiempo. Su problema era saber cuándo y, sobre todo, dónde vendría. El escenario estaba listo para una de las batallas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, el día D, los desembarcos aliados a lo largo de la costa de Normandía en Francia. Desde los primeros años de la guerra, el primer ministro británico Winston Churchill siempre estuvo seguro de que en algún momento una invasión aliada del norte de Europa sería necesaria. Las únicas preguntas eran cuándo, dónde y cómo probar las aguas. Las fuerzas británicas ya habían montado varias operaciones de práctica. En diciembre de 1941, comandos británicos asaltaron las Islas Vago frente a la costa de Noruega ocupada por los nazis. Fue un intento de sondear las defensas alemanas y atar las tropas de Hitler en el norte. La fábrica de aceite de pescado y las defensas costeras fueron voladas antes de que los comandos se retiraran. 8 meses después, tropas canadienses y británicas fueron enviadas para montar una incursión más ambiciosa en el puerto francés de Dieppe. También fue diseñada para probar las defensas y proporcionar experiencia de combate para los canadienses. Pero esta vez fue una catástrofe. Cuando las embarcaciones de desembarco se acercaron a la playa principal, fueron recibidas por fuego demoledor. Las tropas que lograron llegar a tierra fueron inmediatamente inmovilizadas. Detrás de ellos, los tanques de apoyo quedaron atascados en la grava. Pocos lograron escalar el muro del mar. Más de 3.000 soldados aliados murieron o fueron hechos prisioneros. Gran Bretaña había aprendido una lección importante: nunca intentar un asalto directo a un puerto ocupado por los alemanes. Igualmente importante, el desastre de Dieppe reforzó la opinión británica de que una invasión de Europa no podía apresurarse. Churchill entendió que requeriría una planificación cuidadosa. Finalmente, en abril de 1943, en una conferencia aliada en Washington, Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt acordaron una fecha: el día D, u Operación Overlord, como se llamaba formalmente a la invasión marítima de Francia, tendría lugar en el verano de 1944. Pero para entonces, los alemanes se estaban preparando para ello en serio. Desde el invierno de 1941 habían estado construyendo un muro atlántico. Era una serie masiva de fortificaciones que recorría la costa europea desde Dinamarca hasta la frontera española. Se habían construido emplazamientos de armas en sitios de desembarco probables. Las playas habían sido minadas y cubiertas con alambre de 1900 púas. Se habían colocado obstáculos en lugares estratégicos para bloquear las embarcaciones de desembarco. Hitler se había jactado diciendo que era el mayor constructor de fortificaciones de todos los tiempos. En el verano de 1942, a raíz del ataque de Dieppe, el trabajo en el muro atlántico se había intensificado. Hitler también había ordenado un aumento en el número de tropas en la región. Al comandante general alemán en el oeste, el mariscal de campo von Rundstedt, se le habían dado 15 divisiones adicionales, pero la costa de Europa occidental se extendía por unos 2.000 kilómetros. No tenía los números para vigilar toda la longitud. Von Rundstedt enfrentaba una decisión difícil: ¿dónde debería posicionar sus fuerzas sobrecargadas para maximizar su efecto? La pregunta llevó a amargas disputas dentro del liderazgo alemán. Von Rundstedt propuso mantener una gran fuerza de Panzers en reserva al noroeste de París. Luego podría enviarla contra una invasión una vez que supiera dónde estaba sucediendo. Pero el muy respetado mariscal de campo Erwin Rommel, comandante de las tropas que cubrían el sector desde Holanda a lo largo de la costa francesa hasta el Loira, tenía una opinión diferente. La preocupación de Rommel era el poder aéreo aliado. Lo había visto de primera mano cuando luchó contra los británicos en el norte de África y le había dejado una profunda impresión. Temía que cualquier contraataque fuera destrozado por aviones aliados mucho antes de que pudiera entrar en acción. Rommel también había inspeccionado el muro atlántico de Hitler y encontró que gran parte de él era deficiente. Lo había forzado a la conclusión de que el mejor lugar para posicionar los Panzers
era lo más cerca posible de los sitios de desembarco más probables. De esa manera, una invasión podría ser rechazada inmediatamente antes de que tomara pie. Hitler hizo un compromiso. A Rundstedt se le dio una pequeña fuerza que podía mantener en reserva, aunque el propio Hitler tendría la última palabra sobre cuándo podía usarse. El resto de las tropas adicionales fueron dispersadas a lo largo de toda la costa atlántica, de acuerdo con los deseos de Rommel. Resultaría ser la peor de todas las soluciones. No había suficientes reservas, ni suficientes tanques cerca de la costa. Pero en el otoño de 1943, nada de esto estaba claro. En Gran Bretaña, los planificadores aliados también estaban lidiando con el problema de la ubicación. ¿Dónde era el mejor lugar para desembarcar? Su planificador en jefe, el general Frederick Morgan, rápidamente se dio cuenta de que había dos opciones principales: el paso de Calais y Normandía. El paso de Calais era claramente el favorito. Ofrecía el cruce marítimo más corto y ofrecía la ruta más corta y directa a Alemania. Pero también era la ruta más obvia, y Morgan estaba seguro de que los alemanes la esperaban. Así que decidió engañarlos. Morgan desembarcaría en Normandía. Era el comienzo de una enorme apuesta de la que dependería el destino de cientos de miles de soldados. En el otoño de 1943, aviones de reconocimiento fotográfico aliados sobrevolaron las playas del norte de Francia. Era parte de una enorme operación de planificación para la invasión marítima de Europa. Las fortificaciones del muro atlántico fueron monitoreadas por la resistencia francesa. Los hombres se arrastraron hasta la orilla para recoger muestras de arena y probar si los vehículos blindados podían desembarcar. El norte de Francia se convirtió en la costa más reconocida en la historia de la guerra. Pronto quedó claro que cualquier desembarco necesitaría algún tipo de instalaciones portuarias. Pero el desastre de Dieppe había demostrado que era demasiado peligroso intentar un asalto directo a un puerto ocupado por alemanes. Los planificadores de Gran Bretaña se vieron obligados a idear una alternativa ingeniosa. Se construyeron en Gran Bretaña cajas de hormigón huecas gigantes que luego podrían remolcarse a la costa francesa. Allí se hundirían para formar un puerto artificial. Eran conocidos por su nombre en clave, mulberries. Los mulberries serían abastecidos con combustible mediante una tubería desenrollada de carretes gigantes y depositada en el lecho marino. Se extendería por 100 millas. La estación de bombeo en la isla de White estaba disfrazada como una heladería.